Me gasto una toxina en mandarnos flexiones. Cuidado con lo que dices, Dani, ahora que estamos ya en... Ahora ya se me oye. Que antes se os oía solo a vosotros y a mí no se me oía porque no tengo el Steam Deck aquí. Bienvenidos un día más al... Sí. Al Hipótesis Nula. Mejor programa del mundo. Feliz Navidad. Álvaro, Dani. Lo primero. Feliz Navidad. Que no sé... Hola, feliz Navidad. Happy Halloween. Happy Halloween, grupo. Muy bien, muy bien. Feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad, ¿no? En fin, ya... Perdón, Pues sí, feliz Navidad, próspero año nuevo, bla, 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 bla. Felices fiestas en Felices general. cosas. Eso. Muy bien. Si alguien quiere, le mando felicitaciones personalizadas por algún módico precio. Por el doble de lo que me paga por estar aquí, os mando cositas. Joder, madre mía. Esto es horrible. Cada vez que hago un programa con alguien siempre me acaba pidiendo dinero. Es que esto es horrible, de verdad. O sea, Bueno, mientras sean múltiplos de cero, ni tan mal. que la gente quiere cobrar por trabajar. O sea, esto de verdad es una cosa que no lo entiendo. Me voy a encajar en el... emocional. Un día Me voy a encajar en el rol... ¿Me invitas una bueno. cerveza? Vale. Pero un día nada más, ¿eh? No... Claro. No Tampoco te subas a la parra, claro. No te me vengas arriba. Pero quiero un abrazo muy largo. Vale. Por lo menos 3 o 4 segundos. O sea, vamos. Por lo menos... 3 o 4 segundos. Joder. Enteros. Tampoco te pases. Enteros. Aunque bueno, dura un poquito más la película de 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Un poquito ahí ya, hilada, ya empezamos con la hilada, porque si no nos empezamos a hablar aquí de otras cosas y el programa no dura 700 años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Contarme un poquito, ¿qué vamos a hacer? Dani. ¿Pero quién empieza a hacer? Que no, que me contéis los dos, así en Dani, general, en plan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de... Nos pasa lo mismo. Sí, porque no me respondéis ninguno, de Es el inflación... momento del silencio incómodo. Ya, hijos de... Bueno, no puedo decir palabrotas, creo. De inflación, vamos a hablar de más fondo cósmico de microondas, de más inflación y de más historia del universo, de energía oscura, de materia oscura, de, vamos, unos temas bastante controvertidos. Así que nada, si queréis... Pues vamos a hablar un poco de motivos por los que la gente se mete en física muchas veces, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿por qué te has metido en física? Dicen, yo por astrofísica, por las estrellas, por la expansión del universo, por el Big Bang. Y no sé, tampoco te lo da claro, pero bueno. Bueno. Fue mi caso, o sea, en parte fue mi caso, de hecho. Y el de Álvaro. Quieres saber astro, ¿no? Pone transmisión en pausa, por cierto. ¿Dónde? Vale. No, Me callo. eso es cosa mía. Eso... Vale, perdón. Buenas. Aquí ¿Qué no tal, pasa nada. Mercer? Hola, Mercer. Hola. O continúa, Dani, con tu inflamación vale. cósmica. ¿Ah, yo? Sí. Venga, va. Bueno. Empiezan las 3 horas de masterclass de Dani. Espero que hayáis traído 3 o 4 bolis que se os van a gastar. En la cara, así. No, hoy me voy a enrollar menos que los otros días. Que esto ahora que no me oyen Álvaro y Fer, pero para el público el otro día me regañaron porque hablé mucho y con razón. Hijo de puta. A quien haya visto el capítulo entero te podrá regañar también. O sea. Sí. Tenéis derecho a patada hoy. No, voy a hablar solo un poco de cómo puede ocurrir esto de la inflación. Porque yo he hablado de inflación, he dicho que el momento del universo, al principio del universo temprano, en el que hace catapum y bueno, y crece muchísimo, pero ¿y cómo? ¿No? Porque, vale, lo hace, o asumimos que lo hace, pero si eso ocurrió, ¿cómo ocurrió? Entonces voy a hablar un poco por encima de varias ideas que hay. La primera, una de las primeras que se propuso, era que el universo al principio, en el Big Bang, no se encontraba en un estado de equilibrio, digamos. El universo, bueno, en física todo tiende a estados de equilibrio, estados de mínima energía, y que es básicamente porque es difícil salir de ahí. Entonces, una vez que llegas, te quedas. Y el universo y todos los sistemas físicos tienden a ir hacia esos estados. ¿Qué pasa? Que hay estados que son más de equilibrio que otros. ¿Por qué? Porque son de más mínima energía, de energía menor todavía. Ejemplo típico, pues tú tienes sueño y te puedes sentar en una silla, es un estado de equilibrio porque tienes menos energía que de pie, pero te puedes tumbar en el sofá, que es un estado de todavía más equilibrio. O mejor todavía, en la cama.
Y arroparte más así, equilibrio todavía porque uy, el mero a gustito. Y arroparte ahí, tu a gustito, digo. O sea, ya ahí es eso ya es un minimísima. estado de equilibrio del que no sales. Necesitas Y una perturbación muy grande para salir de ese estado de equilibrio. además está muy bien porque tienes Eh, mucho equilibrio porque es súper complicado caerte de la cama, entonces es más equilibrio todavía que estar de pie, claro. Bueno. Depende de la Cuidado. cama. Pues si es Depende de una la cama de cama. estar de clavos, Eso pues es. ahí es un estado inestable. Fer, ponme porfa la foto esa que te. Aquí lo tenemos. De estados. Aquí la tenemos. Oh, Vale, esa es la idea, ¿vale? De el equilibrio un poco. Es como, básicamente, como dejar una pelotita caer o algo que tuviera esa forma. El máximo es donde da la vuelta, arriba que pone equilibrio inestable. Es un equilibrio inestable porque efectivamente si tú dejas ahí una pelotita, se queda. ¿Qué pasa? Que a la mínima vas a ir para un lado. El estado de la izquierda del todo que pone equilibrio metaestable es, lo que comentaba, es un estado de equilibrio. La pelotita en principio se va a quedar ahí, pero hay un estado todavía más equilibrio, que es el de la derecha del todo, por equilibrio estable. ¿Por qué es de más equilibrio? Porque está abajo. Entonces, la primera teoría que se propuso, uno de los primeros mecanismos para explicar la inflación que se propusieron, es que el universo se encontraba en uno de estos equilibrios metaestables. Y por unas movidas cuánticas en las que no me voy a meter del todo, pero solo voy a decir que ocurre por efecto túnel, pues el estado transicionó del equilibrio metaestable al otro. El efecto túnel es una jugarreta cuántica para atravesar la montañita esa de medio sin tener que pasar por arriba. Por eso se llama túnel. Tampoco nos hemos complicado mucho la vida. La historia es que si esto ocurre, esto podría ir pasando poquito a poco, como burbujitas, y esas serían las responsables de que el universo tuviera esa expansión acelerada. En ese momento, pero luego daba un montón de problemas. Había... digamos que la transferencia de energía del universo a la radiación no se correspondía a lo que se ve después, a las observaciones. Así que la verdad es que fue un modelo que se descartó bastante deprisa. Pero bueno, tampoco explica bien el CMB, del que nos va a hablar después Fer, el fondo cósmico de microondas. Pues como primera idea estaba bien, pero tampoco he salido mucho bombo. Luego se propuso una teoría bastante más aceptada, que es una manera muy amplia de llamar a muchas teorías en realidad, que es la teoría del campo del inflatón. ¿Vuelvo ya? Voy a hablar un poco ahora. ¿Por qué? ¿Vuelvo ya o te quedas en esta imagen? Ah, sí. Vuelve. No, ya he acabado con la imagen. Se me había olvidado la imagen y todo. Digo, ya la he contado. Perdona, continúa. Lo he contado, ya es. Quería que vieran lo que era un equilibrio estable, metaestable, explicar un poquillo. Dentro de la teoría del inflatón, la teoría del inflatón básicamente es, vamos a asumir que hay un campo. Ahora voy a recordar lo que es un campo, lo he contado alguna vez, pero por si acaso recordaré. Encargado de ese tipo de cosas. O sea, un campo que lo que hace básicamente es eso. Un campo en física es una cosa, es algo que ocupa todo el espacio y todo el tiempo. Y que interacciona con otros campos, con la materia, con energía, interacciona con todo. Por ejemplo, el campo electromagnético, que da lugar a la radiación electromagnética, a la electricidad, a los electrones, a la luz. El campo de Higgs, que da lugar a la masa de las partículas fundamentales. Pues habría otro campo, se postula que hay un campo que es el campo del inflatón, que lo que hace es interactuar con el propio espacio-tiempo y con el propio universo para expandirlo, ¿vale? El primero de los modelos que se propusieron de este tipo es lo que se llama un modelo de slow roll, de caída lenta, se podría decir, o algo así, de rodada lenta. Ralentizado. Estando... es que tampoco ralentizado, es como que va, es como pesado. Pesado. Miras un balón de fútbol, como los del Mundial, por una rampa en la que has puesto miel, o algo así, entonces va como... que le cuesta. Sí. La idea es que este campo se encontraría en un máximo de energía, de estos equilibrios inestables, y estaría cayendo despacito hacia el mínimo, y en esa caída va liberando energía y es lo que va provocando esa inflación. ¿Vale? Tiene mucha energía acumulada ese campo y al ir cayendo va, digamos, como empujando el universo. Y si la velocidad a la que está decayendo, a la que está bajando este campo es mucho menor que la velocidad típica del universo, que la escala de tiempo del universo, ejerce mucha presión.
Digamos que como que empuja más fuerte las paredes y genera esta inflación a lo bestia. También tiene un problema bastante serio y es lo que se llama el problema de fine tuning, de que hay que ser muy precisos. Es que esta teoría funciona, pero solo si empezamos el universo con unas condiciones iniciales muy precisas. Es decir, el universo al principio tiene que estar a una temperatura muy concreta, tiene que tener una densidad muy concreta, tiene que tener una distribución de materia muy concreta, y en cuanto eso se va un poco, este modo deja de funcionar, y claro, eso también es un problema, porque es muy poco probable que un universo después del Big Bang tenga estas características, estas condiciones tan concretas como para poder dar lugar a un modelo de este tipo. Esto dio lugar, todavía dentro del campo del inflatón, dentro de lo que es el conjunto de teorías del campo del inflatón, a lo que se llaman las teorías de inflación caótica, ¿vale? La inflación caótica viene a ser una idea parecida. Tenemos un campo del inflatón que está en un máximo de energía y que empieza a decaer despacito, liberando esa energía y empujando las paredes del universo para que crezca de manera exponencial, muy rápido, pero aquí ya no se asume que el universo parta de un estado de equilibrio térmico. Es decir, en el slow roll sí, se asume que el universo inicialmente está en equilibrio térmico, que eso es lo que es muy raro de conseguir, porque en principio hay muy pocos estados de equilibrio en una sopa. Es muy fácil que el universo no esté en equilibrio. No, es que es un cocido de partículas y de tal. Es que justo esté en equilibrio es muy raro. La inflación caótica soluciona esto. ¿Cómo? Introduce el caos, digamos, en las condiciones iniciales. Los modelos de campo, la evolución del campo es muy parecida, pero en inflación caótica se deja que las condiciones iniciales sean las que sean cuales quieran. Entonces, claro, eso lo soluciona un montón, nos quita el problema del fine tuning, por ejemplo. Dime, Fer, ¿vas a decir algo? Sí, que realmente el tema del meter caos en las teorías, además es algo que probablemente esté justificado con que llegamos a las observaciones de hoy. Es decir, no necesitamos unas condiciones tan fuertes impuestas desde el momento inicial, que además no hemos medido el momento inicial, entonces como todo es hipotetizarlo, pero sí que sabemos cómo es el día de hoy, entonces podemos retrotraerlo de alguna forma. Y sobre todo que ¿cómo justifica esas condiciones? O sea, porque yo puedo tener una teoría muy bonita, unas ecuaciones preciosas y decir, esto funciona si me das estas condiciones, si esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto y esto vale tanto. Sí, pero tampoco puedo decirte que no valga eso. Claro, en plan, hay un problema que es el que dices de la justificación, de decir, no puedo justificar que valen eso, pero es que yo, que esté en contra de tu idea, tampoco puedo decirte que esté mal. Porque no podemos medirlo ninguno. Claro. Entonces llegamos a una cosa un poco más casi filosófica, en realidad. Entonces ya sí, como que se entra un poco... No, lo tenemos... O sea, que tiene que argumentar que eso es válido, soy yo. O sea, tú es como, oye, tu teoría es una M porque no me estás explicando nada. Yo, no, es que si elegimos esto, soy yo el que tiene que dar validez a la teoría que te estoy proponiendo. Totalmente. Si yo tengo ahí, no puedo llegar y decirte, no, es que claro, puedes pero elegirlo. A lo que voy es a que tampoco puedes falsar todas las demás. Sí. Me refiero a que dándole la vuelta, no puedes falsar todas las demás para que la tuya sea la única. O sea, no vas a poder. O sea, porque no puedes determinar esos parámetros. Eso tiene que ver con el nombre del programa, ¿no? Algo así me suena. Acabas de decir. Algo así. Si queremos falsar todas las demás teorías para que la nuestra sea la... Algo así. Sea la buena. Otro día hablamos de hipótesis. Tiene que ver por ahí. Algún día confesaré a nuestro amplio público, a nuestro vasto público, el gran secreto que tengo yo con la hipótesis nula. No lo hagas. Algún día, cuando lleguemos a 5.000 suscriptores lo digo. Cuento mi secreto. No lo hagas. No os suscribáis. Total. Que en inflación caótica tú puedes meter las condiciones iniciales que te dé la gana y funciona, lo cual está muy bien. ¿Qué pasa? Pues que, como decía Fer, como no hemos podido ver el principio, no sabemos lo que hay, pues hay chorrimil teorías de inflatón, a cual más compleja, porque luego aquí me quiero meter un poco ya, quiero dar un poco nombres de teorías. La idea general es que hay un campo del inflatón que fue el que produjo eso, el que da lugar a esa expansión aceleradísima del universo en ese momento, en el principio del universo.
Y básicamente se pueden dividir todo ese enorme conjunto de teorías en 3, se puede categorizar. Las que se llaman teorías de campo grande, no he sabido traducirlo mejor al español, en inglés es large field, que básicamente la idea es que este campo del inflatón empieza en un estado de mucha energía y va decayendo lentamente, va soltando esa energía, como son las 2 teorías que acabo de comentar, de slow roll y de inflación caótica. El campo comienza en un estado de energía muy alta y según va cayendo a un estado de menor energía, a un equilibrio estable, va produciendo esa expansión aceleradísima del universo. Luego están, si tenemos hablar de campo grande, las de campo pequeño, en las que el inflatón empieza en un estado de energía chiquitita, ¿vale? Y empieza siendo un campo pequeño, empieza siendo un campo con un valor más o menos pequeño, y evoluciona hasta un mínimo de energía, hasta un estado de energía todavía menor, pero en el que el campo es muy grande. Es decir, se va generando campo. Puede parecer un poco contradictorio, ¿vale? Pero en física puede pasar este tipo de historias. Si tenemos más campo, ¿debería haber más energía? Bueno, casi siempre. Depende un poco de cómo funciona el campo. Y se supone que puede evolucionar a un estado de mínima energía en el que el campo genera más presión. Dentro de estas teorías están los que se llama inflación nueva, inflación natural, inflación supernatural, inflación metanatural, inflación no sé qué natural. Había como 5 o 6 que estuve leyendo el otro día con naturales. Dani. Naturales, metanaturales, supernaturales, paranaturales. Dime. Porque claro, o sea, Bueno, estabais antes discutiendo que cómo de fiel podría ser esta teoría, porque es solo un caso en concreto. Pero claro, yo creo que también es útil recordar que esto es dentro de la teoría de que la inflación es la respuesta adecuada. O sea, estás comentando como sí, teorías claro. dentro de teorías, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien. Sí, claro. O sea, esto es, primero asumimos que la inflación es un fenómeno real, que nos soluciona el problema de los horizontes, el problema de la planitud y todas estas cosas. Y luego, dentro de esta teoría básica, tenemos otras tantas para explicar eso que ya estamos suponiendo. Pero sí, partimos de la idea de que la inflación es la respuesta correcta. Ahora queremos explicar cómo ocurre esa inflación. Claro, puede que llegue otra teoría distinta a la inflación que solucione los mismos problemas y todo esto lo tiremos a la basura. Puede ser. Pero otra Eso es lo cosa- bonito de la ciencia. Puedes dedicar 50 años a algo para que venga un doctorando nuevo y diga todo tu trabajo no ha valido para nada. Es una manera muy educada de decir bonito, sí. Cierra la puerta al salir, por favor. Que voy a dialogar con la pared un segundito. No, pero también, Satos, la teoría en particular que has dado, en la que tienes unos, digamos, condiciones iniciales muy bien constreñidas, muy pequeñitas, no sería, Sí. desde tu punto de vista de alguien que no tiene ni idea, ¿no sería como más útil buscar teorías cuyas condiciones iniciales sean como más genéricas, aunque luego el resultado Claro, sea claro. más vago o más complicado de coincidir con la actualidad? Sí, por eso esa teoría, la slow roll, fue una de las primeras que se propuso dentro de la idea del campo del inflatón. Fue una de las primeras que incluyó la idea del campo del inflatón. Pero realmente ese era un problema muy grande que tenía y ahora mismo está muy descartada porque hay teorías mucho más plausibles y que también lo explican. Sí, total. O sea, es como, vale, la idea del inflatón es buena, me voy a quedar con eso y voy a tirar todo lo demás. Porque Vale. se ajustó, porque también era, bueno, es que realmente si existe este slow roll, si va despacito hacia el equilibrio, se explica muy bien. A ver cómo podemos ajustar eso a unas condiciones iniciales, que fue lo que dio lugar a inflación caótica. Que es donde puedes meter caos en las condiciones iniciales, aleatoriedad y ala. Y sigue funcionando. Que son, lo que digo, están dentro de las teorías de campo grande, en las que el campo empieza teniendo un valor muy grande y decae a un estado de equilibrio, y mientras va decayendo, mientras va soltando esa energía, se expande el universo, fuerza esa expansión acelerada, esa inflación. ¿Cómo se lleva esto de que estáis comentando con el teorema del virial? Muy bien, porque el teorema del virial es para equilibrio y esto no es equilibrio. No, joder. A ver, vale, entiéndeme. Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero me refiero, realmente, aunque tú no estés aunque en inflación no estés en equilibrio, en el momento del Big Bang no tienes que estarlo. No, Ah, vale. creo que lo he comentado y si no se me ha olvidado, pero Sí, o sea, no, a lo mejor es que yo no lo tenía tan claro. O sea, vale. en slow roll sí, en la primera teoría sí, la primera de inflatón que hubo sí,
La de las Ah, condiciones iniciales muy finas. De hecho, ahí está el truco. Necesitas unas condiciones iniciales muy finas porque necesitas estar en equilibrio. Y a partir de claro, ahí pero a eso me refiero. evolucionas a O un sea, estado de no equilibrio. el teorema del virial va de Claro. calcularte promedios. Tú solo tienes un valor en el Feines Tuning. Entonces, eso como que no va a poder aplicarse el teorema del virial. No. Que a ver, Estoy entendiendo. o sea, a ver, me refiero. Eh, El teorema, O sea, en fine tuning, a ti solo te sirven unas condiciones iniciales para poder explicar todo el universo. Claro. Es un set de condiciones iniciales, una densidad, una intensidad de campo de Higgs, una intensidad de campo de tararito, un único valor de cada uno de ellos. Sin embargo, tú para estar en equilibrio, según teorema del virial, tienes que ser invariante bajo perturbaciones. Tienes que estar en un estado metaestable, cuanto menos. Si es estable, mejor, por todo lo que has comentado antes Sí. y tal, pero como mínimo metaestable. Entonces, está claro que el fine tuning no es estable. Estás en un punto inestable. En el momento que tú te muevas de ahí, ya no llegas a un universo como el nuestro. Entonces, virial no es aplicable. No, claro. Y supuestamente la idea estás en es que equilibrio. o sea, estás en un equilibrio y el fine tuning es precisamente para estar en el equilibrio que da lugar a nuestro universo. Que es inestable por construcción. Pero el equilibrio sí. Que de Claro, hecho, vale. automáticamente el campo del inflatón tiende a un equilibrio más estable Vale. y es lo que genera la inflación. Pero tú tienes muchos equilibrios de los que puedes partir, estables, inestables y tal. Pero es que hay uno, que es el del ajuste fino, ¿Sí? que es el que da lugar al nuestro. Que ese es el problema. En Ya. plan, oye, es que solo hay uno. ¿Por qué Es solo como ese? Ya. estás en un campo de trigo y tiras una pelota de ping-pong y tiene que caer sobre una espiga en concreto. Y dices, pues, yo qué sé. Como si Pelota de tuvieras ping-pong o lo que sea. un dado de 5000 caras y tu cara y la cara de tu universo estuviera solo en una de ellas. Es como, pues, bueno. Sí, Puede y ser, 5.000 es pero. poco. Ya, 5000 es muy poco, pero sí. Entiendo. Igual necesitas 20 millones de dados de cada uno 10 millones de caras y solo hay una cara de un dado que sea tu universo. O sea, Ya, es de locos. Pequeños detalles. Es de locos. Es matemáticamente Por eso cero. la inflación caótica arregla eso en el sentido de que te permite meter arbitrariedad, aleatoriedad en tus condiciones iniciales y aún así da lugar a este universo. Es una cosa muy chula. Es muy interesante eso. Hombre, te quita el problema gordo del slow roll. Que es que necesitas que sea muy exacto. Ya. Para quien sepa un poco de números, es como de 10 a la menos 90 la probabilidad de que eso ocurra. Y para los que no sepan, para los cero. que no, cero. Eso es, gracias Álvaro. Sí, literal. Que Madre cero todo mía. el mundo sabe lo que es. 10 a la menos 90, es una cosa espectacular aquello. Sí, por ahí. Madre Es una mía. de las... Hay una cosa curiosa, es que la probabilidad de que surja vida en el universo es como todavía menor. Madre En mía. plan, una biosfera genera mucha más entropía que prácticamente la energía oscura entera en todo el universo. Es increíble. Pero bueno. Eso lo vemos Eso otro día, hablamos otro me día. temo. O sea, eso también es muy interesante. Lo de la energía oscura ya os lo comento yo después, no os preocupéis. Ahora, de hecho, en cuanto acabe Dani, Bueno, que le hemos déjame acabar, cortado. cojones. Es que luego decimos que habla mucho, macho, pero. Compresores. Sí, en realidad estoy a punto de acabar. Que hay teorías, las de campo grande, las de campo pequeño y luego las híbridas. Que aquí ya se va todo un poco de madre porque hasta ahora he dicho que tenemos un campo del inflatón y para las híbridas lo que hacemos es meter otro campo de inflatón o un campo auxiliar que no sabemos lo que hace, nada más que forzar al campo del inflatón a que tenga una transición de fase. Fuerza a que se vaya a ese otro equilibrio. ¿Cómo justificamos que exista ese campo? Pues no está muy claro, la verdad. Eso es un problema. Decimos, ya, es que he metido otro campo aquí y funciona. Y dice, ya, ¿y para qué metes otro campo? ¿Y hace algo más? ¿Y lo puedo Pero medir? eso es No, como pero dale. esconder los problemas del campo de inflatón 1 en los del 2. Literal. ¿No? Sí, un poquito. A mí, yo no soy muy fan de esas en concreto. Porque además
bueno, tienen cosas raras. Son como muy... Haz lo que te dé la gana que sale. Ya. ¿Sabes? En plan, si tú mete ahí cosas, tú mete campo que ya... Que ya sí sale. eso. Es como un comodín. Poco cajón desastre, no me molan mucho. Pero bueno, Barrer debajo de la me alfombra. interesa por destacar el modelo del INDE, que no funciona mal, Ujú. pero a mí me mosquea sobre todo la justificación de decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? Luego, bueno, pues dentro de todas estas también, por comentar un poco, existe lo que se llaman de acoplo no mínimo a la gravedad, acoplos a curvatura y cosas de esas que son palabrotas que a mí me gustan porque son mi campo y que tengo que decir o no. Si no cada vez que no digo curvatura en un directo, se me muere una neurona. Entonces, Yo voy a pensar que al final le pagan por decir curvatura. O sea, no le tengo que pagar yo, ya le pagan. O sea, no pasa nada. me financia... ¿Quién me financia? Sí. Wolfman, Me financia por Garay. decir a alguien. Bueno, Sí, Garay curvatura. está bien, sí. Bozman. Un saludo a Garay desde Bozman, aquí. Voy de cráneo. Saludos, Luis. Grande Luis J. Pues espero que nunca haga esto para dar un poco Pues bueno, ¿ya has terminado? Muy bien. Sí, ya he terminado. He comentado un poco de teorías así por encima, he dado muchos nombres y por mi parte he terminado, que luego si no hablo mucho. Cualquier dudita, porque ha soltado Esto es. muchísimas palabrotas muy interesantes, la verdad. Siempre, no lo ha dicho él, pero lo digo yo. Lo dejáis por los comentarios y en el siguiente capítulo las desarrolla más. O sea, eso es Bueno, así. y de hecho, si queréis que hablemos de cualquier tema, lo podéis sugerir. Estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a hacer cosas que queráis que hagamos. Podéis sugerirnos lo que queráis. Mientras que Podéis no hacer nuestro implique trabajo de quitarnos, pensar. mientras que no implique quitarnos Sí. ropa, porfa. Yo con ese tema Yo me no. la quito. No, A mí no Dani. me importa. Yo no me Yo siento. Dani, no abras ese cajón. Bueno, pues si queréis pasamos a Álvaro. Dani, te estás quedando casi sin luz, porque creo que estabas, no sé si estás con luz natural o luz artificial, pero te estás quedando sin luz. No sé si puedes darla. Si quieres, faltando material ya. mientras que va Álvaro contando su movida, Venga. y yo el último, Vale. y yo voy último. Pues bueno, yo vengo a hablar de cosas más livianas, por eso de no ser físico teórico, pero aún así está más o menos relacionado porque voy a intentar hablar de cómo se descubrió la famosa expansión del universo, intentar explicar más o menos lo que es la energía oscura, porque como veréis más adelante, saber qué es la energía oscura, pues hoy día está un poco complicado. Ya lo hemos comentado en más- alguno de los programas, el tema de energía oscura es una movida muy, muy complicada. Ahora nos contarás más. Sí, es una movida complicada que yo voy a pasar un poco por encima y si queréis más detalles, pues como dice Dani, todo a los comentarios y ya negociaremos luego cómo lo hacemos. Bien, pues básicamente yo quiero empezar a explicar cómo se descubrió la expansión del universo y básicamente todo empezó cuando, no sé si lo conoceréis, un tal Albert Einstein. No, es broma. Que básicamente mi primo. con su... Eso es justo tu primo, efectivamente, sí. El de Alemania. Era de Mora. Que, básicamente, gracias a la relatividad general, que es una teoría muy, muy importante que ayuda a explicar cómo funciona el universo, los sistemas planetarios, todo a una escala muy grande. Y también nos explica un poco el espacio, pues digamos que cuando él creó la teoría de la relatividad general y poco a poco se fue viendo que esa teoría encajaba muy bien con la realidad, pues Einstein se empezó a plantear cómo sería el universo en el que nos encontrábamos. Él presuponía, puros prejuicios, que el universo iba a ser quieto. Entonces, él, digamos que con la relatividad general, que es un conjunto de... Bueno, son una serie de ecuaciones que básicamente nos dan respuestas a todo lo que está relacionado con el universo. Por ejemplo, cómo son las órbitas de los planetas alrededor de una estrella en particular, cómo se comporta la luz cerca de los horizontes de un agujero negro. Es una herramienta extraordinariamente útil para los cosmólogos porque nos permite ver un poco cómo se va a comportar los objetos en el espacio-tiempo. Donde el espacio-tiempo es una construcción de la teoría de Einstein donde básicamente dice que todos los objetos que tú tengas en ese espacio-tiempo se van a afectar entre ellos debido a la gravedad. Lo he dicho muy ligero, pero bueno. Entiende, o sea, lo has dicho de una forma que se entiende bastante bien.
O sea que... Sí, la verdad es que sí. Vale, me alegro. Einstein básicamente se lo preguntó y dio por supuesto que el universo se tendría que, digamos que ser estático. Entonces él obtuvo una respuesta del universo muy particular que iba a ser estático. Entonces se intentó comprobar por observaciones si eso era cierto o no. ¿Qué es lo que pasa? Einstein tuvo que corregir porque obviamente todos los elementos del universo tienen gravedad, entonces todo se comprimiría hasta unirse otra vez en un punto todo. Entonces Einstein tuvo que corregirlo añadiendo una cosita que básicamente contrarrestaba esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso de suponer que el universo es estático, bueno, podría funcionar, pero no se sabe muy bien por qué puso esa constricción, digamos. Entonces llegaron otros dos, que son Friedman y Lemaitre, que es un ruso y un francés, que básicamente les da un poco igual eso de vamos a ver si es estático el universo o no. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente ellos preguntaron a la máquina, bueno, a la máquina, a las ecuaciones de Einstein, qué universos se podrían crear, digamos, suponiendo que el universo es dinámico, es decir, que se puede mover, se puede contraer, se puede expandir de todo. Entonces obtuvieron una serie de universos que son los de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que básicamente son 7 u 8 universos que si queréis más en detalle se podrán explicar en otro directo, que básicamente intentan explicar cómo se creó el universo con digamos, con una serie de condiciones iniciales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que conforme se iban mejorando las observaciones, un observacional, un astrofísico muy importante que se llama Hubble, empezó a observar galaxias. Y claro, las galaxias, por cómo están formadas, nosotros sabemos que cuando nos llega la luz de las galaxias tiene una determinada, digamos que el espectro de esas galaxias tienen una determinada forma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se empezaron a observar galaxias más lejanas, gracias a los avances tecnológicos, poco a poco se empezaron a dar cuenta de que las galaxias sufrían un corrimiento al rojo. ¿Y qué es eso de un corrimiento al rojo? Vale, Fred, creo que tienes por ahí una imagen. Sí, vamos Creo por ella. que no sé si me la he comido o no me la he comido. Mira, mira. No, está aquí. Además, todo bonita, mírala. Ahí. ¡Pam! Ahí, todo guapa. Pues eso sí, eso es básicamente para... Dani, ¿te ¿Qué suena? has dicho? No, Es verdad. en absoluto. En absoluto. La hemos Ni está rescatado. dándonos nada. La hemos No sé rescatado cómo Unos de, 5 segunditos de esta imagen. de programas anteriores. Esto es fuente, créanme. Eso es. Fuente La Cibeles. Eso es. Corre fuente, créeme, efectivamente. Pues eso, básicamente esto es lo que Friedman y Lemaitre creyeron que podría pasar, que es que el universo o se expandiría o se contraería o cualquier otra opción. La cosa es que conforme los avances tecnológicos fueron aumentando, se empiezan a mirar galaxias mucho más lejanas, como ya he explicado. Entonces creo que es la siguiente imagen, Fer, creo. Sí. Que básicamente, Sí. vale, las galaxias cuando se van, cuando las tenemos muy lejos, también tienen un espectro muy particular. Un espectro no es nada más que una manera de recoger la luz que nos llega de esas galaxias, ¿vale? Entonces, esos espectros tienen unos picos muy determinados, ¿vale? Simplemente quedas con que esos picos son útiles. ¿Y por qué son útiles? Porque conforme se fueron observando galaxias más y más lejanas, se empezaron a dar cuenta de que esos picos sufrían un cierto corrimiento al rojo, es decir, iban hacia longitudes de onda mayores. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que un corrimiento al rojo implica que esa galaxia se está alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es muy parecido al efecto Doppler. Como se puede ver aquí en la imagen, tenemos aquí el punto rojo de en medio, que es el emisor, en este caso de sonido. Entonces, si tú estás en la dirección donde el emisor te está viniendo hacia ti, nosotros oímos, en este caso, por ejemplo, imaginemos que es la típica imagen de una ambulancia o unos bomberos, que cuando tú los ves venir hacia tu casa, suenan mucho más agudos y, sin embargo, cuando ya pasan de tu casa y van a que vayan a ir, suenan mucho más graves. Pues esto es lo mismo, es una analogía, pero con la luz. La luz, si tú tienes la fuente que emite la luz que se te está acercando hacia ti, sufres un corrimiento hacia el azul, hacia ondas más energéticas. Sin embargo, si esa galaxia se está alejando, sufres lo contrario, a un corrimiento al rojo. Entonces se dieron cuenta de que cuanto más
lejana estaba la galaxia, más, digamos, más se alejaba de nosotros. Más rápido ¿Qué se es lo que pasa con alejaba. esto? ¿El qué? Más rápido se Era el alejaba. corrimiento rojo. Eso es, más rápido se alejaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que es muy importante porque es una manera experimental de comprobar de que quizás el universo no es estático, como pensaba o como intuía que podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron a hacer mucho caso a Friedman y a Lemaitre porque básicamente vieron de que el universo era dinámico, que se movía, que no estaba estático, que las distancias entre los objetos de ese universo cambiaban. Entonces, básicamente se dieron cuenta de que ya no solo que el universo se estuviera expandiendo, porque cuando tú mirabas galaxias estaban corridas al rojo, es decir, que su longitud de onda era más grande de lo que uno esperaba, sino que encima, cuanto más lejos mirabas, más al rojo estaban, o sea, que era una expansión acelerada. Lo que está más lejos de nosotros se acelera más rápido. Entonces, ahora Fer, última imagen, que es básicamente un esquema de lo que he estado comentando, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la expansión es acelerada, eso implica muchas cosas y bastante importantes. Porque, claro, si la expansión es acelerada, si el universo se va expandiendo cada vez a una velocidad mayor, eso podría implicar que en el pasado el universo, si le damos para atrás en el tiempo, que poco a poco se fuera comprimiendo hasta que todo empezaría en un pequeño espacio en donde se iniciaría todo el universo. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esta información de la expansión del universo es súper importante porque es cuando se empezó a investigar qué es lo que estaba pasando y se empezó a crear la teoría del Big Bang. Donde, como todo el mundo sabéis, el universo empieza en un puntito. Dani no estaría muy de acuerdo con que diga un puntito, pero para que se entienda. Pero básicamente empieza en un punto muy, muy denso y luego pues hay un trigger y explota y todo se expande. Entonces es muy, muy importante. También el hecho de saber observacionalmente de que el universo está en una expansión acelerada ayudó mucho a cuadrar el modelo adecuado del universo que estábamos estudiando. De nuevo, son los universos de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, y si queréis que os detalle, pues ya lo diré. Entonces, ¿y qué tiene que ver la energía oscura con todo esto? Que es de lo que estoy hablando, básicamente. Lo que pasa, pues que es la justificación a todo esto. Porque claro, la lógica nos dice que el universo está lleno de galaxias que tienen masa y que por lo tanto solo tendríamos la fuerza de la gravedad acercando las galaxias entre sí. Y lo que estamos observando, que es muy importante, es que se están alejando y cada vez más rápido. Es como aquí algo falla. Entonces, lo que pensaron los científicos de la época es que algo tenía que haber un motorcillo, un elemento, algo que básicamente hiciera que expandiera todo el universo. Y aquí es donde entra la energía oscura. Pasa igual que con la materia oscura. Todo lo que tenga el apellido oscuro, en astrofísica en particular, es una manera muy elegante de decir que no tenemos todas las propiedades o no sabemos muy bien de dónde viene, pero si lo ponemos todo encaja muy bien, básicamente. ¿Qué pasa con esta energía oscura? Pues que tiene propiedades muy curiosas y muy raras, digamos. Porque claro, si tú tienes un universo que se va expandiendo y tú tienes, pongamos, 1 kilo de masa, si ese kilo de masa lo vamos esparciendo cada vez más, la densidad de esa masa es mucho menor, entonces la fuerza gravitatoria se estaría debilitando conforme se va expandiendo el universo. Pero la energía oscura tiene una propiedad, es que si el universo se va expandiendo cada vez más y más rápido, por narices, tiene que haber más energía oscura cada vez, más fuerza que haga que ese universo se expanda más rápido. Entonces, la energía oscura tiene una serie de propiedades como que no se diluye. Cuanto más espacio hay, más energía oscura hay. Porque, Álvaro, Sí, lo que se mantiene constante es la densidad de energía oscura, ¿no? Entiendo. Eso es. Digamos, eso es. la energía oscura por metro cuadrado o metro cúbico es lo que es constante. Entonces, si tú añades metros cúbicos, pues tienes más energía oscura. Eso es. Entonces siempre hay más y más. Sí, vale. Eso es, justo, es exactamente eso. Claro, porque la que cambia es la densidad. La que no cambia es la densidad, por lo tanto, hay más energía oscura cada vez. De hecho, ahora mismo, con las mediciones que se han hecho, se creen que el 70% es energía oscura ahora mismo. Porque todo esto se suele dividir entre energía oscura, materia y radiación, que aunque básicamente ahora mismo la lucha está entre la energía oscura y la materia. Entonces, todos estos resultados son muy, muy sorprendentes
Y tienen también, dan un poco que pensar, porque claro, si dejamos que el tiempo siga y siga pasando, nos encontraríamos un momento en el que la mayoría de las galaxias estarían tan alejadas de nosotros, porque cada una se va separando por la expansión del universo, que básicamente no las podríamos ver. Pero claro, estamos suponiendo que sabemos el comportamiento de la energía oscura y que se va a mantener con el tiempo, cosa que, repito, el apellido oscuro implica que no sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros. Por ejemplo, en el caso del grupo local, el grupo local es básicamente nuestra galaxia, Vía Láctea, y las otras dos galaxias que son más grandes. Bueno, tenemos la Andrómeda y la del Triángulo, que son 3 galaxias que están muy, muy cerca. Ahí, por ejemplo, la expansión del universo no hace nada porque tienen mucha masa y están muy cerca, así que la gravedad en ese caso gana a la energía oscura. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, que, de nuevo, dime, sí. Una pregunta, la energía oscura entonces es como débil, ¿no? Quiero decir, no es una cosa, lo que pasa es que lo ocupa todo, porque si entre estas 3 galaxias que están lejos y la gravedad de una de otra, o sea, de una a otra es más o menos pequeña, entiendo, la energía oscura si es más, o sea, si la gravedad puede, no debe ser muy grande, ¿no? Es que también... Sí, te estoy entendiendo. Depende, porque en el caso del grupo local son 3 galaxias muy masivas donde hay mucha densidad de materia. Entonces, esa materia, digamos que en ese trozo pequeño de espacio gana porque hay mucha más materia que energía oscura, porque la energía oscura es constante, tiene la misma densidad, siempre hay la misma cantidad por cada metro cuadrado o lo que sea, pero la materia es la que cambia. Entonces, si tú tienes una suficiente cantidad de materia, contrarresta la energía oscura. Entonces, por ejemplo, aquí, en la Tierra, en el sistema solar, en la galaxia, por supuesto que la materia domina la energía oscura, o sea, no nos vamos a desgarrar no va a haber ese problema. Sin embargo, cuando nos vamos a sitios donde la densidad de materia es muy baja, como entre el espacio entre galaxias, pues ahí sí que la energía oscura es lo que domina y por eso se están alejando todas las galaxias de nosotros. Entonces, todo esto hay que ir... Pues los científicos de hoy día se están un poco dando vueltas a todo esto para ver si esto es cierto, para ver si es bueno suponer que la energía oscura siga aumentando con el tiempo infinitamente, o igual de repente, digamos que ese motor que empuja todo el universo, que hace que se expanda, continúe o no. Es algo que no se sabe. Lo único que sabemos son las propiedades inferidas a partir de las observaciones. Y eso es todo, más o menos. Pues... Menudo monólogo me acabo de cascar. No, ha estado muy claro, es muy importante. El tema de la energía oscura es muy, muy importante. Y los universos de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, más todavía. Así que si han quedado dudas de qué son esos universos, pista, vivimos en uno de ellos. Pero por los otros podéis preguntar. Por el que vivimos, no. O sea, quiero decir, chavales, salid a la calle y miráis el universo y os enteráis de cómo es. O sea, pero de los otros que no vivimos, pues oye, igual Álvaro puede contar más. Encantado. Me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que es francés y un ruso, porque digo, pues esto parece el inicio de un chiste. El rollo de van un francés y un ruso a buscar universos. Van un cura francés y un ruso. Van un cura francés y un señor ruso. Claro. Sí, tienen más gracia todavía. Sí. Bueno, pues si queréis... Y un ruso... Y un señor ruso sin su oso, esta vez. Sin su oso. Me ha hecho gracia porque soy así de simple, yo. No, a mí tengo que confesar que a mí también me ha hecho gracia, pero no le quería interrumpir, que estaba muy serio Álvaro hoy. Hoy estaba el tío preparado y lo ha contado de puta madre. Y digo, no quiero interrumpirle porque, coño, está ahí... No, pero podéis interrumpir todo lo que queráis, incluso para decir gilipolleces. Mirad lo que le hemos hecho a Dani. Lo sé, pero que estaba yo ahí escuchándote tan tranquilo. Digo, coño, mírale, digo, joder, prefiero escucharle. Tengo una pregunta que además va hacia mí. O sea, que me ha puesto Mazmorra antes y no quería interrumpiros. Decía Mazmorra que mi cámara parece el Canal Plus cuando lo codificaban para cierto tipo de películas. Y eso es porque, como sabéis, además de por el eco, los que estéis en Spotify, los de YouTube también lo sabéis por mi precioso objeto que está fliqueando. Eso es porque la frecuencia de actualización de la bombilla que tengo aquí es muy parecida, vaya mala suerte, a la de la webcam.
Entonces, pues estamos jodidos. Todo va a 60 hercios, pues todo va a 60 hercios. O sea, estamos fastidiados. Allí en Madrid tengo otra bombilla que va distinto, pues no me pasa. Pero aquí sí. Entonces es una puñeta. Es una puñeta. A ver si me compro una cámara nueva, una cámara buena. Pero bueno, no va a tocar este año, me da a mí. Totalmente off topic esto, ¿eh? No tenía nada que ver. Totalmente, la verdad. No, hombre, pero así No explicas se una está cosa de sugiriendo si decencia. queréis regalarle una cámara o cosas así. No, Igual, un déjate. bot. los suscriptores quieren hacer colecta y regalarte una cámara Ojo, a Reyes. ojo, O quieren. o tres, ¿sabes? O sea, que las vuestras también. Igual hasta salir guapos y todo. O sea, no, es broma, es broma. Uf, no, A mí eso eso no no se me habla lo con una arregla. cámara. A mí eso me lo arregla una cámara si está tapada. En plan, si, ¿sabes? En plan Eso son así, cámaras ¿no? En buenas, plan. pero así. Así es como salgo guapo, así. Uy, la he fastidiado, no voy a volver a hacer eso por si acaso. Es que se raya un poco la cámara Ay. esta. Vale, pues si queréis. Los hercios. Los hercios salen a deber. Voy yo con la parte de fondo cósmico de microondas. Me ha enfadado mucho una cosa que ha dicho Álvaro. Me ha enfadado mucho. O sea, vosotros os vais a enfadar, en plan, lo que estáis escuchando os vais a enfadar conmigo porque os he estado mintiendo todo este tiempo. Pero yo me enfado con Álvaro, porque Álvaro ha dicho que la radiación no es importante a día de hoy. Es un 2% importante. O sea, que es muy importante. No lo es. A nadie le importa la radiación. No, es que energía oscura es un Para 70. el fondo cósmico. Un 2%. No llega ni al 3. Es un 2% importante y da para mucho, da para mucho. Lo que yo quería contar era seguir hablando del fondo cósmico de microondas, porque ya os di la chapa el otro día con ello y hoy voy a continuar. Ya prometo que 2023 seguramente ya no hable más de fondo cósmico de microondas. Ya se ha terminado el tema de fondo cósmico de microondas. También es mentira. Bueno, es posible que sea. Que ya no hablo más de fondo cósmico de microondas, hombre. El fondo cósmico de microondas, os recuerdo que fue una radiación que se descubrió cuando unos científicos estaban detectando con un radiotelescopio y observaron una hipotética fuente que emitía radiación exactamente igual de todas las direcciones. Y digo exactamente igual porque era absurdamente igual. Os recuerdo que el orden de magnitud de la señal era como 100 veces la señal ruido que manejaban en ese radiotelescopio. Entonces no era posible que fuera un error, porque estaba muy por encima del límite de detección. Y la detectaban siempre igual. ¿Y por qué os digo que os vais a enfadar conmigo? Pues porque igual no era tan igual. O sea, ellos sí que lo detectaban como igual, porque siempre con los números, quiero decir, era 100 veces superior al orden de magnitud de lo que ellos consideraban como ruido. Pero es que a lo mejor los cambios, las anisotropías o las pequeños cambios que pueda haber en esa intensidad eran como 100 veces menos que la relación calidad-ruido, que la relación señal-ruido que podían tener esta gente. Entonces, claro, ellos no podían detectarlo. No les daba para más, hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron y más. O sea, no se podía detectar con ese aparato. Entonces, ¿cómo se están detectando? Pues se están detectando de bastantes formas. De hecho, ahora que se ha lanzado ¿cuándo se lanzó el James Webb? Hace un año. Hace un año se lanzó el James Webb. ¿Tanto? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, fue justo para el 26 o 27, de justo después de Navidad del año ¿Cómo pasado. pasa el Cago tiempo? en mi muela. Flipante, Lo que flipante. pasa es que las imágenes no llegaron hasta julio, entonces te parece que es menos tiempo. No, pero que sí, o sea, pero que ha pasado muy poquito tiempo realmente, o sea, es súper poco tiempo. Pero sí, pues eso, el James Webb lleva polarímetros para poder medir estas anisotropías de la mejor forma posible, porque os voy a contar varias cosas, ya he metido la palabra polarímetro por ahí, pero bueno. Os voy a enseñar primero, y me voy a quedar mucho tiempo en estas imágenes para que quede claro, lo siento por los amigos de Spotify. Esto es lo que vieron los astrónomos con el telescopio, digamos, el de principios del siglo XX. O sea, pudieron detectar esto. Era detectar una radiación que venía de todas las direcciones con la misma intensidad. Esto sería como una visión de toda la radiación en función de la temperatura, en función de la energía, como unas gafas de visión térmica más o menos, pues todo exactamente la misma temperatura. Entonces, con medidas posteriores, y se espera que con el James Webb sea mucho mejor, pero ni siquiera con el James Webb, no ha hecho falta el James Webb para poder detectar esto. Que lo siento una vez más por los amigos de Spotify. Lo que veis aquí es como
todo un, no mallado, sino unas anisotropías, como unos cambios muy ligeros, pero constantes, o sea, muy ligeros, pero en todas partes, que se detectan en la radiación. Entonces es como, ¿estamos todo el rato midiendo la misma señal? Depende de con el instrumento que lo hagamos. Si lo hacemos con un instrumento suficientemente preciso, somos capaces de ver esas zonas azules que tienen un poco menos de temperatura y esas zonas naranjas que tienen un poco más de temperatura. Entonces no es exactamente igual como os mostraba en la anterior imagen. La anterior imagen era todo exactamente lo mismo, matemáticamente lo mismo, pero aquí somos capaces de ir a hilar más fino, como decía Dani, con el fine tuning. Somos capaces de ir a condiciones mucho más precisas y no y ver estos cambios. Y ahora me diréis, vale, si tú me has contado toda la teoría, si yo os he contado toda la teoría antes, en la que tenía que ser todo matemáticamente igual, porque el acoplamiento era matemáticamente igual, tal cual, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ahora me estás diciendo todo lo contrario? ¿Por qué ahora se encuentran cambios, además, totalmente apreciables, aunque sea a una escala más pequeña? ¿Es que la teoría no está bien? Bueno, eso es posible, lo hemos estado discutiendo tanto en el programa anterior como en este, pero incluso si la teoría está bien, puede contemplar este caso, porque si os acordáis de un pequeño adelanto que di la semana pasada, iba a decir, en el programa anterior, fue que una fuente de estas anisotropías puede ser el hecho de que el desacoplo entre el desacoplo de los fotones, el desacoplo de las partículas de luz a los 380.000 años desde el Big Bang no se produjo de forma instantánea. No hay una única superficie de último scattering, sino un pequeño volumen de último scattering en el tiempo. No es que sea un volumen literal, sino que si lo representamos con la imagen de Álvaro, que ha mostrado Álvaro antes, pues no sería únicamente un filetito de un grosor diferencial, sino que tendría un grosor un poco más ancho, valga la redundancia, en tiempo. Entonces, claro, esa puede ser una de las fuentes, pero es que Dani nos ha mencionado antes otra de las fuentes, que puede ser las sobredensidades primordiales. Aquí es donde se diferencian las anisotropías primarias y las secundarias, si no recuerdo mal. Dejadme que mire la chuleta para asegurarme del nombre de las anisotropías. Pido disculpas a mi director de TFM si está viendo esto. Debería sabérmelo, pero no toco este tema desde 2019, Diego. Lo siento mucho. Sí, efectivamente, las anisotropías. Ya defendiste el TFM, ¿no? Pues ya está. Joder, y la verdad que estuve muy contento. O sea, es un trabajo que me gustó mucho hacer, la verdad. Las anisotropías primarias. Bueno, esa no fue tan buena, pero bueno. Vuelvo a las anisotropías primarias, son las que ocurrieron antes del desacoplo entre los fotones y los bariones, antes de esa superficie de último scattering. Entonces, son a lo que nos referimos con esas anisotropías probablemente debidas a las sobredensidades de la época de inflación que dieron lugar posteriormente a los agujeros negros primordiales, a los agujeros negros que probablemente, insisto, probablemente porque esta teoría no está del todo comprobada, pero que probablemente sean los agujeros negros más grandes del universo porque se crearon hace mucho más tiempo y estén en el centro de las galaxias. Entonces, de las galaxias más grandes y longevas. Pero bueno, insisto que todos estos puentes que estoy trazando hay que comprobarlos experimentalmente y hay que hacer todavía mucha teoría para poder tenerlos claros, pero simplemente para que veáis un poco por dónde van las sospechas de los científicos. Entonces, estas anisotropías primarias nos dan dos clasificaciones, que es el redshift gravitacional, el corrimiento al rojo, que es el que nos ha explicado Álvaro antes, pero en escala de gravedad a escalas angulares grandes, es decir, estas anisotropías tienen como un efecto ojo de pez cuando están más lejos todavía, porque este corrimiento al rojo o redshift se ve afectado por las escalas de gravedad, porque el tamaño del universo no era el mismo en la época de redshift alto, por ejemplo, en el momento del desacoplo, que ahora. Entonces, eso nos puede afectar y puede haber no que pueda afectarnos, sino que es una de las fuentes por las que tenemos anisotropías. Y además demuestran la existencia de estas sobredensidades primordiales.
porque si no tuviéramos estas sobredensidades primordiales, no llegaríamos a la estructura a gran escala, que es una imagen que la verdad tenía que haberos puesto, pero no la tengo a mano. Entonces, bueno, no os la puedo enseñar. Pero si buscáis Large Scale Structure o estructura a gran escala, para los que seáis menos pedantes, podéis ver una imagen del universo que os sirve además de fondo de pantalla, y que para que todo sea con esas estructuras filamentosas tal como se observa, se necesitan unas anisotropías en la época anterior a la separación de la radiación y de la materia. Y luego simplemente las anisotropías secundarias que ocurren después, por las causas sobre todo de tener una superficie de último scattering que no es una superficie sino que es un volumen, porque el desacoplo no ocurre de manera instantánea. Se distinguen dos grupos porque puede afectar esta escala de tiempo, puede afectar a dos factores fundamentales: a la gravedad, con los efectos. No me voy a meter mucho porque como vamos un pelín tal de tiempo, pues simplemente lo menciono y si os interesa lo cuento más en otro programa. Será así, pero si lo preguntáis yo lo tal. Y serían el efecto Rees-Sciama, que produce un efecto de lente gravitacional, y el efecto Sachs-Wolf. Estas anisotropías se pueden cuantificar fácilmente calculando, pues haciendo teoría variacional en las ecuaciones de campo, básicamente. Y luego efectos electromagnéticos, que son el efecto Sunyaev-Zeldovich y el efecto Stricker-Wisniak. El efecto Sunyaev-Zeldovich, SZ, el efecto SZ. Fer, te lo estás inventando, reconócelo. No. Son señores rusos, lo prometo. Es posible que nadie se llame así. Hay que ser muy de Murcia para llamarse así. Sunyaev-Zeldovich. Esto demuestra una cosa, y es que tendría que haber ensayado un poco más el discurso. Pero bueno, os pido disculpas a nuestros televidentes. Tiene mucho mérito de decir esas cosas. El efecto Sunyaev-Zeldovich lo que hace es producirnos una variación ligerísima en la temperatura, fruto de la comunicación, podríamos decir, o el palabra entrelazamiento cuántico entre los fotones. Como no están todos conectados de forma causal a la hora de crearse esa superficie de último scattering y ese desacoplo, pues no pueden tener todos la misma energía, o sea, no van a ser todos iguales porque no están conectados de forma causal. Entonces, también ocurren este tipo de anisotropías. Las más grandes, las del efecto Sunyaev-Zeldovich, son las más grandes que podemos encontrar. Son del orden de, pues eso, como 100 veces o sea, es como 2 decimales después del 2,71 Kelvin. Ahí es donde empezamos a notar cambios. Y estas son las más grandes. Luego os voy a hablar de otras que son más pequeñas todavía, y para las que el James Webb sí que está preparado. Porque las de Sunyaev-Zeldovich son las que estamos viendo aquí, básicamente. Además, se pueden sumar otras, pero las más grandes que estamos viendo son el Sunyaev-Zeldovich. Y el efecto Stricker-Wisniak tiene en cuenta la contribución de los cúmulos de galaxias y su dinámica. Porque como ya había estructuras formadas a una escala muy pequeña, pero algunas estructuras formadas durante los primeros 300.000 años de historia del universo, pues eso también va a afectar su gravedad al movimiento, a la distribución y a la energía de los fotones. Entonces el efecto Stricker-Wisniak tiene en cuenta esos parámetros. Luego, una pregunta. Dígame. Te voy a interrumpir un segundito. Sí, sin problema. Se ha tenido en cuenta, igual no me entera, no sé si lo has dicho, es que tampoco sé si es así o no. ¿Se ha tenido en cuenta, os has intentado medir alguna vez la polarización de esos fotones? Literal es a lo que voy. Sí. O sea, ¡ojo! Medirse ni hecho aposta, totalmente. De hecho, eso, mi TFM fue sobre o sea, esta parte fue un poco revisión bibliográfica, y lo que hicimos realmente fue una simulación, porque datos de polarímetros es muy difícil conseguirlos. Ha habido quien los ha conseguido y se ha podido, pero los polarímetros tienen el problema de una relación señal-ruido muy baja, entonces es difícil extraer datos de los que sí que puedas sacar conclusiones. Entonces nosotros lo que hicimos fue una simulación. Entonces toda esta parte que os he contado sería un poco de revisión bibliográfica y de pues hacer algunos calculillos y cosas sencillitas. Y luego, bueno, la simulación tampoco es que fuera demasiado compleja.
Pero si queremos añadir a este mapa que estamos viendo aquí, que todavía sé que lo tengo puesto todavía, las de polarización, tendríamos que tener en cuenta otros parámetros, porque la polarización no afecta a la energía directamente. No va a afectar a la energía. Entonces tendremos que hacer mapas de polarización. Entonces ahora ya voy a aprovechar para volver a la pantalla normal. Y si quisiéramos hacer si queremos hacer mapas de polarización, que se puede, lo que pasa es que eso no lo he elegido porque es contenido del TFM, entonces no he querido mostrarlo, básicamente. Ahí podemos tener en cuenta anisotropías de polarización, en los que nosotros lo que variamos en lugar de la temperatura o la energía, me da lo mismo, porque es la constante de Boltzmann por la temperatura es la energía, simplemente, una escala de energía. Lo que variamos, o en lo que se obtienen variaciones, es en los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes son 4 valores, sobre todo se tienen variaciones en 2 de ellos, que son los modos principales, que son la Q y la U. Entonces, en esos parámetros de Stokes es en los que se obtiene una anisotropía, pero del orden de, insisto, esto va por pasos de 100 en 100. O sea, teníamos 2,71 Kelvin, que fue lo que fueron capaces de medir con el radiotelescopio. Luego, las anisotropías de temperatura son 100 veces más pequeñas que eso, y las anisotropías de polarización son 100 veces más pequeñas que estas últimas. Entonces, es difícil de tenerlo en cuenta, pero es interesante porque toda la teoría electromagnética siempre se ha fundamentado normalmente, o hasta lo que he podido leer yo al menos, en términos de energía. La polarización como que nunca tenemos, o yo nunca lo he tenido 100% claro hasta que hice este trabajo, cómo afectaba. Y yo no he encontrado demasiado. O sea, encontré en su momento los trabajos que había y ahora seguro que, pues ahora estoy muy desactualizado, pero seguro que hay más. Pero para el tema de unificación, de conservación, de teorema de Nether, de todo el tema de cómo se comporta la polarización de los fotones ante fenómenos electromagnéticos y gravitatorios, es un tema muy interesante porque los fotones del fondo cósmico de microondas están ahí y van a estar siempre. Entonces, cuando tengamos los datos de James Webb, seremos capaces de extraer toda la información de esos polarímetros. Entonces podremos podemos comprobar si las teorías que tenemos son correctas, básicamente. Eso es algo bastante importante. Entonces lo que hicimos nosotros... Dime. Pregunta tonta. Igual es una pregunta un poco naif, pero ¿de qué nos sirve saber con tanta precisión la temperatura exacta del fondo cósmico de microondas? O sea, ¿eso no nos puede ayudar a comprender algo en particular o es simplemente para afinar más? Imagino que tendrá sentido, pero por ello saberlo. Si afinas más, llegas al fine tuning del que hablaba Dani. Entonces tú, cuanto más seguro estés de todos los parámetros que caracterizan nuestro universo hoy, más fino puedes tirar para atrás. Entonces puedes empezar a descartar teorías, básicamente. Amigo. O sea, cuando... para acotar un poco también. Especialmente útil, claro. Efectivamente. Cuando tú conoces la energía... O sea, al final, fondo cósmico de microondas es una cosa muy poco intensa. Entonces, bueno, muy poco intensa. Suena un poco a raro, pero bueno. En plan, es una cosa muy poco intensa, valga la redundancia. Y no se va a poder sacar mucha chicha de ahí. Pero si estamos muy seguros de... O sea, al final, que no podamos sacar mucha chicha de ahí no significa más que, pues como las supernovas 1A, se entienden muy bien. No hay que entender más de ellas, solo hay que medirlas todas y utilizarlas. Entonces el fondo cósmico de microondas funciona de la misma forma. Medirlo hasta que se pueda, porque va a estar ahí, porque es uno de los principales observables del universo. Claro. Y a partir de ahí tirar para atrás. Y decir, vale. Todo lo que nosotros supongamos del pasado tiene que pasar por aquí. Vale, digamos que es como intentar sacarle la mayor resolución posible a la foto más antigua que tenemos para ver cómo empezó todo. Efectivamente. No podemos tirar más atrás. Con electromagnetismo no vas a poder tirar más atrás que el CMB. Porque está todo acoplado. Es lo que hablábamos en el último programa, ¿no? Que al fin, cuanto más atrás podamos ver, más podemos conocer cómo era el universo entonces, más información obtenemos que nos llega de aquel momento
que era lo que decíamos del fondo cósmico de neutrinos, el fondo cósmico de ondas gravitacionales, que nos Claro. permitiría ver todavía más atrás y saber qué teorías son correctas y cuáles no. Y Claro. descartar un Eso poco. Y ahora me lo llevo un poco a mi terreno, es si podemos ver cuáles cuadran con inflación y cuáles no, pues estupendo. Y se puede, Igual, descubrimos algo. y se puede porque esas sobredensidades de las que hablabas tú y hablaba yo ahora, son las mismas. Entonces eso tiene que cuadrar. Si no cuadra, estamos mal. Si la teoría que no cuadra, a la basura. Claro, Directamente. claro. Y todo lo que os comentaba al principio, un poco por encima de pues, la formación de las galaxias, todos esos agujeros negros supermasivos que hay en el centro de cada una. Pues todas esas. Yo lo que estudié concretamente, perdón, fue la distribución de cúmulos. Fue a una escala mucho más grande. Claro, una escala mucho más grande significa z más alto. Entonces, estábamos en la época de formación de esos cúmulos. Y estudiamos su distribución espacial. Que no tenía nada que ver con la que es ahora, por supuesto. Se estaban formando, eran cúmulos bebé. Entonces, todas las teorías que no... Z más alto para los telespectadores es más atrás en el tiempo. Eso es, que no lo he dicho. Gracias. Eso es. Sí. Y más lejos de donde estamos nosotros, sí. Que es lo mismo. Más lejos. Mi deporte favorito es corregirte. No, está muy bien, de verdad que os lo agradezco porque, pues eso.